Ya está con nosotros el economista Rafael Correa Delgado, quien es el ex vicepresidente de la República, además es el líder de la Revolución Ciudadana, actual también líder de esta alianza estratégica Unión por la Esperanza. Hoy estaremos haciendo información, a ver si ya lo tenemos listo. El saludo cordial desde la Celestial Celica, donde el aroma a café es más exquisito. Señor economista, muy buenos días. Buenos días a todos, qué alegría, qué gusto poder comunicarme con Celica, con la provincia de Loja, con todo el Austro, con la patria entera. Un inmenso abrazo a todos, un feliz año. Son momentos muy duros. El año 2020 ha sido el año más duro en la historia de la humanidad. Dicen que es el octavo más duro en la historia de la humanidad. Ha sido triste, ha sido extraño, pero tengamos fe que el próximo año, que este año, 2021, si tomamos las correctas decisiones, vamos a retomar esa senda de la prosperidad. Yo le escuchaba a usted decir que Ecuador no encuentra el camino. No, lo encontramos, lo perdieron a propósito. Lo volveremos a encontrar todos juntos. Un inmenso abrazo y un año lleno de paz, lleno de unión familiar. Y si es posible, sí, ¿por qué no? Lleno de felicidad, de prosperidad. Economista, antes de entrar en el tema político y en algunas inquietudes también ciudadanas, el Ecuador quedó campeón, uno de los equipitos más importantes, el 50+1, dicen, quedó campeón. Acá no sé si usted de pronto quiera felicitar al equipo amarillo. Por supuesto. Y ya nos sacó de nuevo 2 campeonatos de ventaja, claro, con respecto a Emelec, pero muy merecido campeonato. Yo creo que es la mano del técnico, un gran técnico, porque Liga es un equipazo. Y fue a buscar el empate a Quito y definición por penales. Así que una estrategia muy bien pensada. Y yo creo que lo que definió todo para Barcelona fue, y para Emelec, el clásico del astillero, cuando nos empataron y ese penal que se comió Barcelona. Claro. Ese penal que se comió Barcelona cambió la historia. Pero bueno, así es el fútbol y felicitaciones tanto a Barcelona cuanto a Liga de Quito también, que hizo una extraordinaria campaña. Así es. Bueno, pues dicen que posiblemente este próximo año vuelva a quedar campeón, al no ser que el cambio de gobierno quede en manos de la Revolución Ciudadana, quedaría de nuevamente campeón Emelec. ¿Será cierto eso, economista? Bueno, esa es la mala fe, ¿no? Los rumores que se repiten y que, bueno, que no debería hacerlo cierto periodismo, pero se le olvidan que antes se burlaban porque los 3 o 4 primeros años de mi gobierno, primero quedó Deportivo Quito, bicampeón me parece, y después solo sacaba vicecampeonatos de Emelec. Y fue todo un proceso, hasta que ya después de 3 o 4 vicecampeonatos empezó a quedar campeón. Correa, la mano de Correa. Siempre se puede decir cualquier barbaridad, pero creo que eso nos hace bien como república. Hay que hablar con hechos confirmados. Los rumores no han hecho demasiado daño. Debemos amar apasionadamente la verdad, y la prensa debe ser la principal guardiana de esa verdad. Así es, economista, usted entra a participar directamente en el año 2007 hasta el 2017 en 2 periodos consecutivos inéditos en el país de un presidente, además de haber asumido el tema del cambio o la reforma a la Carta Magna fundamental, y en momentos cuando se hablaba con más de 300 años de vida que podría tener esta Carta Magna, pero en su mismo gobierno 2011 sufre la primera reforma y el 2015 la segunda reforma por parte de su seguidor, el licenciado Lenín Moreno Garcés, actualmente distanciado del movimiento, aunque él ha asumido en la lista 35 de la Alianza País. Economista, durante todo este tiempo, los puntos fundamentales como es la red de salud, el tema más importante, un poco resquebrajado en este gobierno por que se visibilizó en la lucha contra el COVID-19. ¿Qué pasó? ¿No quedó bien estructurado? Parece que también quedaron dolos, fallas, o se cometieron errores en las contrataciones que quedaron pendientes, economista, a ver si nos aclara o nos explica. Bueno, usted me ha hecho muchas preguntas, ¿no? La Constitución de los 300 años, una reforma no cambia una Constitución. La Constitución de Estados Unidos tiene 200 años, más de 200 años, y
antes de ser aprobada, de terminar de ser aprobada por todos los estados de ese entonces, ya fue reformada, porque es dinámica la vida social, pero no significa que se cambió la Constitución, se considera la misma Constitución. Entonces la Constitución del 2008, una extraordinaria Constitución, ha tenido reformas bien intencionadas, correctas en el 2015. Lo que hubo en el 2018 fue un asalto a la democracia, el 7 veces sí, absolutamente inconstitucional, un proceso destituyente, y con todo respeto, ¿dónde estuvo la prensa? Y no solo que se tomaron por asalto el Estado y se lo advirtió, sino que luego Trujillo, puesto a dedo por Moreno, que estaba repartiendo la patria cual botín entre piratas, se declara emperador. Dice que sus decisiones están por encima de la Constitución. Corríjame si soy inexacto. Y la prensa, en vez de pedir que al pobre hombre lo manden a un psiquiatra, lo aplaudió. Destituyeron a la Corte Constitucional y tuvimos 7 meses de vacancia constitucional. Han destrozado a la patria. Y eso no es un distanciamiento con Correa. Fue un asalto al país, se ha roto por lo menos 5 veces el orden constituido. Lastimosamente la prensa no ha dicho mucha cosa, no sé si su radio la ha dicho, con todo respeto, supongo que sí. Los grandes medios no dijeron nada, aplaudieron a Moreno para destruir a Correa, y lo que hicieron fue destruir a Loja, destruir a la patria entera. Se rompió ese pacto social llamado democracia del primer instante en que botó a la basura el programa aprobado en las urnas y que tanto éxito nos había dado del 2007 al 2017, y pone un neoliberalismo recalentado, corrupto, absurdo, que nos ha destrozado como país. Los que pierden llegan al poder. Eso no es democracia. En un país europeo no hubieran durado 2 meses ese gobierno, porque es traicionar la democracia, pero se les permitió hacer todo eso para destruir a Correa, y lo que hicieron fue destruir a la patria. Con respecto al sistema de salud, por supuesto que no hemos resuelto todos los problemas, pero tenemos el mejor sistema de salud de la región. Pues pregunten a la zona fronteriza cómo los colombianos venían a atenderse en nuestros hospitales, y vienen todavía, cómo los peruanos venían a atenderse a nuestros hospitales. Mejoramos muchísimo, hicimos más de 4.000 camas. ¿Se imagina si eso que llamó la ignorancia, elefantes blancos, lo que hubiera pasado en el país? Solo en Guayaquil hicimos 2.000 camas hospitalarias, y pese a eso, habían los muertos en las aceras, en las calles. Imagínense lo que hubiera sido Guayaquil sin esas 2.000 camas. Imagínense lo que hubiera sido la patria entera sin esos 52 nuevos hospitales o repotenciados hospitales. Pero lo que no se dice es que este señor, con el aplauso nuevamente de la clase política y de cierta prensa, redujo el presupuesto en salud, despidió miles de trabajadores de la salud, acabó con el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos en diciembre del 2019 regresaron a Cuba, entre ellos 74 especialistas en epidemias que hubieran salvado tantas vidas. No contentos con eso, en plena pandemia se descubre la corrupción institucionalizada nuevamente, que habían, en el sentido de que habían repartido los hospitales para comprar votos de asambleístas corruptos. Y ha habido sobreprecio hasta en las fundas de cadáveres. Entonces, ¿cómo pueden decir que falla del sistema de salud? No, destrucción del sistema de salud por esto que asaltaron a la patria. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ahora, economista, bueno, a buena hora que usted aclaraba de que los medios grandes, porque los medios pequeños, hablamos por la provincia y región sur del Ecuador y la provincia de Loja, los medios pequeños siempre hemos sido más democráticos, un poco más tratando de hacer un periodismo objetivo, tratando, le digo, porque es imposible tenerlo totalmente, pero por lo menos tratamos en algo ser más objetivos. ¿Sabe por qué, don Carlos? Si me permite hacer una reflexión. Porque no son pues las empresas con fines de lucro como el Universo, el Comercio, Ecoavisa, Teleamazonas. Para ellos, ¿qué prevalece? Si tienen que la disyuntiva entre decir la verdad o tener más ganancia, por definición, si son empresas con fines de lucro es tener más ganancia. Gracias a Dios, las radios locales, los canales locales, con también las malas excepciones de siempre, no tienen ese fin de acumulación y pueden entonces ejercer de forma mucho más transparente el periodismo. Así es. Economista, se fundamenta el tema del socialismo del siglo XXI en la Revolución Ciudadana, inspirada en la Revolución Liberal, que usted viene a afianzarlo luego del triunfo de la Revolución Ciudadana. ¿Ha podido afincarse, asentarse en este tiempo? Porque vemos que la campaña sin Rafael Correa no hubiese tenido el éxito que por donde va caminando,
porque una cosa es con Correa y otra cosa es sin Correa. Sin embargo, se habla de las bondades del actual candidato a la presidencia de la República, pero ¿estará a la altura de un Correa para asumir un mando, una crisis económica, una crisis social, una crisis política y una crisis moral sobre todo? Bueno, usted me habló de liberalismo y socialismo. Quiero decirle que el liberalismo al principio del siglo XX era el progresismo, el cambio. En un Estado que todavía no había separación entre Estado e Iglesia. Usted inscribía a la gente no en el registro civil, sino en la parroquia. El poder de la Iglesia, de otro grupo, era inmenso y no había un Estado institucionalizado, no había una verdadera democracia. Y ahí vino entonces la revolución liberal de Eloy Alfaro y cambió radicalmente esas cosas. En esa época el progresismo era el liberalismo. Ahora el progresismo es ir más allá de ese absurdo individualismo, y si algo nos enseñó esta pandemia le ha dado la razón a lo que usted llama el socialismo del siglo XXI, el progresismo, de que hay cosas que no son mercancía. La salud no es mercancía, es un derecho de todas y de todos, e incluso en función de ese egoísmo, individualismo que pregona el neoliberalismo, por propio interés, y no es por su justicia, por solidaridad, tienen que entender que la salud es un derecho, porque si se enferma el pobre, se enferma también el rico, como nos ha enseñado esta pandemia. Ojalá que impulsaran esos bienes colectivos, esos derechos, por solidaridad, por moral, por sentido de justicia. Pero si no les da para eso, a los ultra neoliberales, háganlo por su propio interés, porque la pandemia nos ha demostrado que si se enferma el uno, se enferma el otro, que somos interdependientes y que hay cosas tan importantes que no pueden estar en manos del mercado, como la salud, que no es mercancía, como la alimentación. Esta pandemia nos enseñó, si te quedas encerrado con un quintal de papas o un quintal de billetes y no puedes salir en años, suponte, a comprar nada, no hay producción, ¿qué prefieres tú? Quedarte con el quintal de papas, que te las puedes comer, los billetes no te los puedes comer. Nos ha enseñado las verdaderas prioridades: atender la agricultura, atender la ganadería, tan destruidas en este gobierno. Pero usted ha dicho la campaña con Correa o sin Correa. Por supuesto que sabían que la campaña conmigo, y además como candidato, era totalmente diferente. Por eso hicieron lo imposible, algo sin precedentes, para impedirme ser candidato. Recuerde que yo anuncio mi candidatura el 18 de agosto a vicepresidente. El 19 de agosto, la jueza Camacho, cuando todavía se estaba tramitando la casación, dice que ya está ejecutoriada la sentencia y estoy inhabilitado para ser candidato. Esa jueza es la jefa la presidenta de la mesa penal de la Corte Nacional. Son 7 jueces que se dan la vuelta para juzgar a todos los actos de mi gobierno. Entonces es una persecución brutal. Ahí está el juez temporal León, está una Adrisa Muñoz, los mismos, Saquicela, que cometió prevaricato, Camacho, ¿no? Que, como le decía, para inhabilitarme dijo que ya estaba ejecutoriada la sentencia antes de la casación. Fue tan brutal eso que tuvo que dar marcha atrás, pero ya está escrito. O sea, esa señora debería estar presa y está de presidente de la mesa penal de la Corte Nacional, y es uno de los jueces que sigue juzgando a mi exministro. Acaban de sentenciar a Walter Solís en un caso absurdo que ya estaba archivado. Lo sacaron para la persecución, para seguir diciendo que el gobierno de Correa es corrupto cuando los corruptos siempre han sido ellos. Pero ya falta poco para que se sepa la verdad. Pero en todo caso, esto no puede depender de una persona. Y la referencia no soy yo, si va a estar a la altura de Correa. Por supuesto, tener carisma es un don de Dios, ayuda a tener apoyo político, eso ayuda a ejercer la acción del gobierno. Pero esto es labor de equipo, y esto es por la patria. No es la referencia a una persona, un expresidente. Es el país. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Y se requerirá de mucha capacidad, que Andrés la tiene con Carlos Rabascal, de mucha experiencia que la tienen, y de políticas comprobadas, sin volver al pasado, como lo que quieren hacer. La privatización del Banco Central, como hicieron en el 98, y en el 99 nos quebraron. Y revisa mi libro, que lo escribí en el 2008, 2009, y los escritos eran de antes, donde digo que eso fue uno de los factores determinantes para la crisis del 99, la supuesta autonomía del Banco Central. Entonces se necesita gente que sepa, que tenga experiencia y aplique las políticas ya probadas que transformaron al país en función de las grandes mayorías, no en función de unos cuantos banqueros, no en función de las élites de siempre. Economista, ¿qué cree usted que fue el error más grande que cometió Correa en la administración para que haya existido esta división dentro del movimiento que ganó algunas elecciones, ganó algunas propuestas y sin embargo al final del camino tuvo este resquebrajamiento?
de todos modos vamos a ganar, somos la principal fuerza política. No han podido destruirnos, pero se llama traición, pues. Es tan viejo como la humanidad. Eso no es error. Uno decide en función de la información. Teníamos un lobo disfrazado de cordero, diciendo que éramos leyenda, que éramos el mejor gobierno de la historia, yo era el mejor presidente del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, y hoy dice exactamente lo contrario con el aplauso de cierta prensa, para destruir a Correa, sin importarles destruir la patria. Eso se llama traición. Los traicionados somos las víctimas, no es que somos cómplices. Cómplices son los que apoyaron al traidor, que luego también se supo que es un corrupto, tiene su cuenta en Panamá, no la ha abierto después de 2 años, no lo han obligado a abrir, ¿no? Inepto. Pese a eso, lo siguieron sosteniendo en octubre del 2019. Si se hubiera dado paso a elecciones anticipadas como establece la Constitución, se hubiera evitado tanta muerte, tanta represión, y hubiéramos tenido un gobierno fresco, nuevo en el 2020, y la pandemia se hubiera tratado de muy diferente manera. No hubiera habido las decenas de miles de muertos que tenemos, no hubiera habido la recesión profunda que tenemos, pero prefirieron mantener al títere para destruir a Correa sin importarles destruir la patria. Entonces nosotros somos los traicionados, no somos los traidores, no es error, es traición. En la historia sagrada usted la ve, Judas con Jesús, o sea, entonces fue error de Jesús. Economista, ¿no? Pero... Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez, fue error de Eloy Alfaro, no, se llama traición, la responsabilidad de los traidores y los que apoyan a esos traidores. Pero se habla, economista, desde las bases de sus seguidores que siguen siendo leales a usted, que sí no se atendió la voz de las mayorías. En Loja, por ejemplo, solamente era un grupo de personas los que llegaban con usted a la información. Sin embargo, las bases mismas no eran atendidas. Se decía que todo estaba bien cuando habían algunos problemas, algunos errores. A nivel nacional, a lo mejor también se estaba dando este tema y por eso de pronto no se atendió al requerimiento de las bases, economista. Yo creo que eso no es lo más importante, pero muchos de Loja dicen eso y son los que nos traicionaron, ¿eh? Patricia Caro y esa gente, porque tienen que justificar su traición. Siempre hubo problemas, jamás se ha dicho que no ha habido problemas, siempre hay enfrentamiento entre grupos, es la inmadurez de nuestra democracia, por eso seguimos en su desarrollo. Es imposible poner de acuerdo a latinoamericanos, vivimos peleándonos entre nosotros. Fíjese, la energía que han gastado casi 4 años en tratar de destruirlo, la energía que nosotros hemos gastado para evitar que nos destruyan. Si esa energía se hubiera encauzado a trabajar por el país, fuera muy diferente la situación. Pero esa es la triste historia de América Latina. El Libertador murió en su marcha al exilio, enfermo, de tristeza, traicionado. Es la historia de América Latina. Ojalá algún día cambie esa historia. Entonces siempre ha habido peleas, eso jamás se ha negado. Pero ahí hay grupos que quieren justificar su traición, ni siquiera le hagamos caso. La verdad es que no se puede contentar a todo el mundo, pero obviamente siempre se dio espacio, y es palo porque boga, palo porque no boga. Pero porque por otro lado, nos hay gente que todo era entre nosotros, que éramos sectarios. Y usted dice que hay gente nuestra que dice, no se incorporaba a todos los militantes, sino que se trabajaba con otra gente. Entonces no se puede contentar a todo el mundo, pero lo hicimos bien, transformamos al país y juntos volveremos a hacer esa transformación. Ahora sí vamos por el otro tema, aunque había gente que vemos ahí que se quedó en este gobierno y que ya lo vemos que está volviendo de nuevo a su grupo, esta Unión por la Esperanza, lo vemos que están de vuelta, un poquito cabizbajos, tratando de no mostrarse mucho, tratando de ser invisibles, aunque ya son visibles después de haber estado todo este tiempo en el actual gobierno. Sin embargo, como que regresan a la Unión por la Esperanza, economista. ¿Sí lo sabía eso? Sí, puede ser. Algunas veces me dicen que tal persona, pero yo las que conozco todo, primero. Segundo, bienvenidos todas y todos. Hay que perdonar, hay que superar desencuentros, siempre y cuando no se haya pasado línea roja. Esa línea roja es la traición. Ahora, y la segunda línea roja, que es otra forma de traición, la corrupción. Esa gente no tiene marcha atrás. Los que se prestaron a apoyar este gobierno para que persigan a sus compañeros, para que nos digan corruptos cuando saben que corrupto es Moreno, corruptos son los banqueros que apoyan a Moreno, los que tienen la plata afuera, en paraísos fiscales. Eso no tienen, pues, no pueden regresar. Aquellos que votaron para que nos quiten las pensiones vitalicias, un juez está en la cárcel, no puede ni siquiera vender su camioneta para pagarle a su abogado, y le quitan las pensiones vitalicias, hacen leyes retroactivas, apoyaron 7 veces sí. Puede ser que por ahí algunos por desconocimiento, pero otros que apoyaron con conocimiento por un plato de lentejas, esa gente, después de esa línea roja, ya no hay marcha atrás, son cómplices no solo de la destrucción de la patria, sino la persecución de sus compañeros, que ellos saben que son honestos.
pero callaron o apoyaron por un plato de lenteja. Quédense con su plato de lenteja. Aquí seguiremos con los leales. Economista, se habla mucho acerca de un pronunciamiento suyo en el sentido de que si gana Andrés Arauz, usted no necesita un perdón estatal, sino necesita que se aclare y se llegue a la verdad. En momentos cuando existe ya una sentencia como Sobornos 2012 y se habla que incluso los bienes de Correa serán incautados, ¿podrá hacerlo economista Rafael Correa? O sea, mis bienes están siendo embargados, me suspendieron la pensión vitalicia, ponen placas de la ignominia en el Palacio Presidencial. Ya el Palacio Presidencial no tiene museo, no tiene visitantes, lo que tiene es alambre de púas y placas de la infamia como en el siglo XIII, ¿no? Cuando se humillaba a los supuestos sentenciados, delincuentes, etc. Pero ¿quién puede creer una payasada de una sentencia en el siglo XXI por influjo psíquico? Entonces, mire, yo le hago una propuesta y ojalá usted pueda organizar a todos los medios de comunicación. Hagamos una comisión de juristas internacionales. Usted los escoge, pero juristas de verdad. Un Baltasar Garzón, el juez español que condenó, metió preso a Pinochet. Gente de renombre mundial. Zaffaroni, una eminencia, el juez de la Corte Interamericana del Schuman. Y que revisen ese caso. ¿Qué le parece? Hagamos una comisión de verdad. Para ver, pues, si en verdad tiene pies o cabeza o no un terrible fraude procesal, donde los que deberían estar presos, esa fiscal inepta, ese juez Iván León temporal, que hizo todo eso para que le den un puestito en la Corte Nacional y está como finalista para la Corte Nacional. Y por si acaso, mucho de esto ya está aprobado. Algunas cosas son evidentes. ¿Quién va a creer que se escribió un cuaderno en un vuelo Guayaquil a Quito? Se lo encontró un allanamiento que se preparó en 2 horas. En 2 horas ordenó Fiscalía, ubicaron el domicilio, se prepararon los peritos, la policía y encontraron el cuerno. ¿Quién puede creer esa tontería? ¿No? Tenemos los peritajes de los archivos que han sido manipulados hasta el 2018, no los aceptaron como nueva prueba. Pero además existe en justiciaamarrada.org, ese blog, justiciaamarrada.org, contundente prueba de cómo Iván León con la Fiscalía prepararon la sentencia. Es un fraude procesal monstruoso, deberían estar presos. Ahí no hay soborno, peor organización criminal y peor que yo la dirigía por influjo psíquico. Entonces hagamos esa comisión de la verdad, ¿qué le parece? Y vamos a ver quién es quién. Por eso usted pidió que no ser indultado, así gane Andrés Arauz. Pero por supuesto, indultar es perdonar un delito. Claro. Yo no he cometido ningún delito y por si acaso, yo no es que me voy a defender solo. En el caso de Sobornos no hay delito por perseguir a Correa. Han perseguido a funcionarios honestos, como Alexis Mera, que está preso, o María Duarte, que está asilada en la Embajada de Argentina. Han perseguido a empresarios honestos. La mayoría ni siquiera los conozco, pero supuestamente yo les pedía coimas. ¿Dónde están los contratos que hicieron a cambio de coimas? No solo eso, dijeron soborno agravado. Significa que además de dar los contratos a cambio de coimas, son contratos ilegales. ¿Dónde están los contratos ilegales? Muéstreme uno. Esto es una gran farsa. Ahí no hay delito. No es que yo estoy defendiéndome a mí solamente, defiendo a toda esa gente inocente que por perseguirme a mí, por politiquería, no le han dañado la vida a su familia. Ya basta, ya basta. Hay límites. La política no es el mundo de que todo vale. Basta ya de esto. En este tema un poco también oscurece la administración suya con lo ejecutado por el ex contralor del país, que hoy prófugo de la justicia. Qué bueno que pregunte por el contralor, ¿no? Porque otra de las grandes mentiras es que todo lo trastorna cierta prensa. Pamela Martínez por poco trabajaba en mi falda en la oficina de Carondelet. Pamela Martínez ni siquiera trabajaba en Carondelet. Nunca trabajó en el edificio de Carondelet. Pero ponían como que si era mi brazo derecho. Todo es mentira. O sea, construyen una narrativa, un muñeco para que la gente, el más noble, aplauda la mayor canallada. En el caso del contralor Poli, la memoria es frágil, ¿no? ¿Se acuerda de dónde viene el contralor Poli? Yo no conocía a Poli cuando llegué a la presidencia. Pero todavía había el anterior sistema de que presentaba la terna de contralor y de fiscal, etcétera, el superintendente, el Congreso. Y apenas llegué a las 2 semanas, me presentan una terna y con mi espíritu democrático elijo el primero de la terna porque no conocía a ninguno de los 3. No. Ese primero de la terna era Carlos Poli, que además había sido secretario de administración de Lucio Gutiérrez y muy cercano a los social cristianos. Pero no conocía a ninguno de los 3. Escogí el primero para respetar la decisión del Congreso. Y luego, sí, ejerció la Contraloría. ¿Quién se iba a imaginar que recibía, como dijeron, coimas de Odebrecht?
y el desenvolvimiento fue bastante bueno. Por si acaso, Carlos Poli era auditor hasta de la OEA. Tiene un currículo espectacular, fue vicepresidente de la Organización Mundial de Contralores. O sea, unos alcances muy importantes. Pero entonces ya siguió pues ganando los concursos. Pero resulta que ha sido mi contralor que yo lo puse. Yo ni conozco dónde vive Carlos Poli. No te puedo decir que es mi amigo. Solo creo que fue una vez a su oficina. En todos los 10 años de presidente. Pero así generan los muñecos. Entonces el contralor de Correa, y yo le impuse 10 años para encubrir toda la corrupción. Ya basta. Hablemos con la verdad, por favor. Vamos al tema ya del candidato Andrés Arauz. Se dice que es su ahijado, usted tiene que apadrinarlo. El joven político que está en la palestra estuvo dentro del gobierno de Rafael Correa y que hoy está siendo cuestionado, mientras estuvo la etapa también el tema cultural, cuestionado la construcción del Teatro Benjamín Carrión, que le llaman ahora un teatro fiado. Esto también va a traer un problema, a lo mejor un lastre al candidato suyo, Rafael Correa. Qué lástima que, con todo respeto, que el periodismo diga se dice, porque el periodismo está para verificar las cosas. Bueno, es que lo dicen los contratistas. Carlos, decir, dijeron esto, pero ya economista, pero dicen los contratistas a quienes le deben la plata. Está repitiendo rumores, y rumores fruto de la mala fe de cierta gente que se ve derrotada en las urnas. ¿Por qué dicen que el Teatro de Loja, teatro más moderno del país, es fiado? No entiendo. Lo están diciendo los contratistas en un plantón, no es que se dice cualquier ciudadano, lo dicen los contratistas a los cuales les están debiendo la plata. ¿Y por qué no le han pagado? Entonces no había que hacer el Teatro de Loja. Nuevamente la memoria frágil, ¿eh? En lugar de ponernos a llorar, como se puso a llorar Moreno, teniendo como caja de resonancia cierta prensa, porque faltaba el ladrillo aquí, el pilar acá. Acuérdense cómo empezó lo del Teatro de Loja, era un proyecto de la prefectura. Y para que no quedes en obra muerta, recuerdo que el prefecto era Vivar y cambió, y el presidente prefecto ya no quería seguir haciendo eso, porque estaban mal construidas sus bases. Para que no quede en obra muerta, eso cafeaba la ciudad. Además, Loja, cuna de Benjamín Carrión, capital cultural del país, merecía un teatro de vanguardia, ¿no? De última tecnología. Nos hicimos cargo nosotros del teatro, pero ya se olvidaron que era una obra de la prefectura, que estaban los pilares, estaba la obra gris. Tuvimos que derrumbarla. Le regalamos ese concreto, esos pilares, al municipio para que encauce ciertos ríos, ¿no? Que pasan por la ciudad y afluentes, etcétera, para que no se desborden. Y tuvimos que empezar de cero. Ahora es el teatro fiado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le están mandando a un presidente honesto que quiera trabajar por Loja? Que no haga nada, para que no lo critiquen. No nos hagamos daño a nosotros mismos, lojanos. Por favor, ustedes son gente muy culta, muy inteligente. No caigamos en esas trampas. Si se le ve a los contratistas, 4 años pues tenía para pagarle a este gobierno, pero así son inútiles. Pero me dicen que Loja, entonces no teníamos que hacer el teatro, teníamos que dejar ese monstruo gris que había dejado la anterior prefectura. No me pidan a mí eso. El tema es pese a la difamación. El si tema tuviera es que volverlo a hacer, ese teatro todavía no ha estado pagado, ¿Cómo? economista. Entonces no se dice pues que Correa es el culpable directo. Lo que le digo es que los contratistas hasta hoy siguen reclamando el impago en que se encuentran y de hecho han hecho plantones ante la gobernación de la provincia de Loja. ¿Qué contratistas? ¿Cuánta plata? Ese teatro costó casi $20 millones. ¿Qué Claro. porcentaje se debe? Debemos ser más exactos, no se puede repetir rumores de esa forma, ¿no? ¿Quién fue el que no pagó? ¿Por qué no se pagó? O sea, deberíamos tener un poquito más información. Primera vez que me entero que hay contratistas impago, por si acaso. Pero después de 4 años, ya es culpa de este gobierno. ¿Usted cree que yo no encontré contratistas impago? Vaya, vea, cuántas cosas encontramos. Lo que se llama la bola. Dejan una deuda a los gobiernos anteriores y la deuda que encontramos, esa era como de $800 millones. Pero en lugar de ponernos a llorar, nos pusimos a trabajar. ¿Cuál cree que debe corregir lo que usted de pronto no completó en su administración y debe cumplir de pronto si es que Andrés Arauz llega a alcanzar la presidencia de la República en el modelo de gobierno, si es que tiene que completar algo que de pronto no alcanzó o se olvidó en la administración Rafael Correa Delgado? Todo, pues, pero si el desarrollo es un proceso. Y cuidado que el desarrollo no es solo obra física, y yo le diría, lo menos importante es la obra física, lo más importante es la política. En eso estamos de acuerdo. Las instituciones, las regulaciones, las decisiones, por ejemplo, proteger a la agricultura, proteger a la ganadería,
precio de sustentación para la leche, impulsar ciencia, tecnología, calidad educativa, la calidad, eso es lo principal, pero obviamente la obra física también. Y avanzamos mucho, en 10 años se hizo lo que no se hizo en 50, pero faltaba mucho por hacer. Por ejemplo, hospitales, le decía, 52 hospitales nuevos, repotenciados, 4.000 camas de hospitales nuevas, 4.400, pero faltaban más, pues, para estar en los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Carreteras, pasamos de ser los países con peor red vial al segundo país con mejor red vial, de acuerdo al Foro Económico Mundial y su índice de competitividad, solo por detrás de Chile, pero todavía faltan muchas carreteras, pues en Loja mismo faltan carreteras, ¿no? Entonces es un proceso. En 10 años hicimos muchísimo, pero falta mucho por hacer y es dinámico, esto nunca para. ¿Usted cree que en Europa, países desarrollados, no hay más obras que se continúan haciendo? Siempre hay que continuar haciendo las cosas en cantidad y en calidad. Porque crece la población, porque hay innovación tecnológica, porque se requieren mejores, no solo más escuelas, sino mejores escuelas. Es todo un proceso. Avanzamos mucho, pero falta mucho por hacer y eso lo debe continuar Andrés. Lo que no se puede aceptar es lo que hemos tenido estos 4 años. Solo retroceso, solo destrucción. No han puesto un adoquín, pero nos han endeudado $20.000 millones adicionales en deuda externa. Y lo que han hecho es tratar de borrar nuestros logos en 4 años y hemos hecho tantas obras que ni siquiera eso han podido terminar. Economista, usted gana las elecciones la primera vez por haber presentado en más de 100 años de vida republicana de este país un sueño que podría haber sido realidad en su totalidad, como es el proyecto de la Revolución Ciudadana, que la mayoría, nadie puede decir que no estuvo en esta mayoría siendo parte del apoyo al proyecto de Rafael Correa Delgado. A lo mejor no apoyaron a Rafael Correa, apoyaban al proyecto de la Revolución Ciudadana, que todavía puede estar vigente. ¿Será retomado? ¿Se ha acogido de ahí algo para poder armar el plan de gobierno de Andrés Arauz o ya se queda de lado? Porque este es el sueño de los ecuatorianos que nunca presentaron un plan de gobierno tan sustentable y en el que la ciudadanía creyó en su principio y por eso usted obtuvo varios logros y varios triunfos, a lo mejor no como Correa, pero sí como un proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Se podrá retomar eso? Vea, Carlos Ramiro, a nosotros nos pueden acusar de lo que sea, menos de no haber dicho lo que ofrecimos. No haber hecho, perdón, lo que dijimos, lo que ofrecimos. O sea, siempre dijimos lo que pensamos e hicimos lo que dijimos. Lo que ofrecimos en campaña, lo ejecutamos. Entonces, a algunos les ponía bravo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tenían que pagar impuestos, porque les prohibíamos los paraísos fiscales, pero lo que ofrecíamos, lo hacíamos. Y el momento en que no se pueda cumplir algo, porque el que dice yo cumplo todas mis promesas y todas mis ofertas es un soberbio, algunas veces motivo de fuerza mayor, decíamos, dábamos explicaciones, pero en las grandes líneas, lo que la gente aprobaba en las urnas, nuestra propuesta, era lo que se ejecutaba. Eso es democracia. Y eso es seriedad, eso es responsabilidad. Usted me hablaba hace un momento de los errores que se han cometido muchísimos. Un jugador que juega todos los partidos de fútbol, un Messi, ¿acaso no se come goles de vez en cuando? ¿Pero cuántos golazos mete? Sería deshonesto ver sobre el gol que se comió. Ahí no se está informando, se está manipulando. Nosotros hicimos muchísimas obras, $100.000 millones de inversión. Por supuesto que puede salir una escuela mal, por supuesto que puede salir un carretero mal, pero por cada escuela donde hubo problemas, cada carretero, pues cuántas obras maravillosas. Ahí tiene el proyecto eólico Bionaco, la escuela del Milenio, la remodelación absoluta del Bernardo Valdivieso en Loja, las propias carreteras de Loja y tantas cosas más. Pero en todo caso, nunca cometimos el más grave error, el error imperdonable de un político. Nunca nos equivocamos de bando. Siempre estuvimos con las grandes mayorías. Y esa es la Revolución Ciudadana. Un gobierno para las grandes mayorías, no para los banqueros, no para el Fondo Monetario, no para ciertas élites, para los lojanos, para los agricultores, para las madres de familia, para los indígenas, para los mestizos, para las grandes mayorías, con especial énfasis, opción preferencial por los más pobres. Sin embargo, como decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, no basta querer, hay que saber el camino. No es suficiente la voluntad, querer el bien común, el bien para las grandes mayorías, hay que saber hacerlo, hay que tener capacidad. Y eso también lo tuvimos. ¿Y por qué lo llamamos revolución? Porque era el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Acuérdense que veníamos de esa terrible crisis del 99, todavía existía la AGD, Fondo de Solidaridad, un galimatías, la gente seguía migrando. Había que cambiar rápido esa situación, porque ya habíamos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Hemos perdido 2 siglos para el desarrollo, generaciones para el desarrollo.
¿Cuánto tiempo más queremos perder? Entonces, por eso llamamos revolución. Cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes y ciudadanas, porque éramos ciudadanos como ustedes. Yo no soy banquero, no soy empresario. Si me hubiera querido, me interesara el dinero, no hubiera dedicado mi vida a la academia. Entonces lo hacemos por ustedes. Y en esa línea, ¿no? Por supuesto, enfrentando los retos nuevos que se presentarán, va a continuar, por supuesto, de seguro, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. El proyecto de la Revolución Ciudadana, porque hay que tener en cuenta una cuestión. A lo mejor usted también va a hacer un mea culpa. ¿Qué le pasó a Salvador Allende en su caída y muerte en Chile, cuando prácticamente se cumplía un sueño de la mayoría de la población chilena, no puedo decir de todos, de la mayoría de la población chilena en una esperanza? Algo parecido pasaba en el Ecuador al ascenso de Rafael Correa con el proyecto, vuelvo a repetir, de la Revolución Ciudadana. Si se retoma ese proyecto o existe un nuevo proyecto diferente que hoy lo propone la Unión por la Esperanza. Pero por supuesto ese es el riesgo cuando se quieren cambiar las cosas. Pero no se puede obviar aquello si queremos superar su desarrollo. ¿Por qué cree que somos subdesarrollados? Por las élites que no han dominado la época de la colonia. Élites excluyentes, tontas, que prefieren sacrificar rentabilidad económica para mantener la verticalidad de las relaciones sociales, que ellos se sientan superior. Usted le ofrece a las élites latinoamericanas ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto. Prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales. Porque en la desigualdad, en la verticalidad, está su piedra fundamental, está su razón de ser, está la base de su, si se puede llamar, felicidad. Entonces, detestan la igualdad. Y es por eso que seguimos en su desarrollo. La historia de Estados Unidos fue totalmente diferente. Hubo una gran equidad, por supuesto. Eliminaron a los indígenas, había esclavitud. Pero en la población blanca, compuesta de migrantes, que era la inmensa mayoría, había una gran igualdad, como lo dice Alexis de Tocqueville. Si usted quiere cambiar eso, arriesga la vida, como el 30 de septiembre del 2010, que se ha pasado 10 años en la prensa para decir que no existió y que fue un intento poco menos que de suicidio mío, ¿no? Miren lo que le pasó a Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, pero generó una guerra civil por abolir la esclavitud y le costó después su propia vida. Lo asesinó un simpatizante del sur del esclavismo. Y algunos quieren que contentemos a todo el mundo. Es que Abraham Lincoln pudiera eliminar la esclavitud contentando a los esclavistas. Es imposible, no nos engañemos. Es que usted puede cambiar una realidad tan injusta, tan desigual, tan absurda como la América Latina, contentando a las élites que nos han dominado, a los que nunca han pagado impuestos, a los que sacan su plata del país, a los que por tener un apellido abolengo, clarito el pelo, nacen en cuna de oro y mueren en ataúd de oro, así sean los más grandes inútiles, mientras que el cholito, el que tiene pelo medio de indígena, el que tiene el apellido Guachilema, nace en cuna, sin cuna, puede ser brillante y morirá probablemente incluso en caja de cartón, como los patricios guayaquileños le regalaban a los pobres en esta pandemia. ¿Usted cree que cambiar eso se puede hacer con el aplauso de esas élites que además son los dueños de los grandes medios de comunicación? Tiene que regar hasta la vida, pero para eso vamos a ese sillón, para regar hasta la vida por hacer lo que se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es un país más justo, más próspero, que finalmente supere el subdesarrollo. Economista, durante sus 10 años de gestión, el régimen correísta ha sido calificado de autoritario, antidemocrático, por los partidos de oposición, incluidos el Movimiento Popular Democrático y Pachacutic, con quienes usted inició el mandato. ¿Había un manejo estricto o en realidad había un tema autoritario? Haciendo mea culpa, economista, estoy preguntando directamente. Gracias por la pregunta. Primero, precisiones, ¿no? Recuerden que en el 2006 Pachacutic y MPD tuvieron candidatos presidenciales. Luis Maca, fundador de la CONAIE, no sacó ni el 3%, Luis Villasí. 2% sacó Luis Maca. Y luego en la segunda vuelta nos apoyaron. Y bueno, bienvenido. Pero jamás nos sometimos pues, a su exigencia, como este Moreno que le ha repartido nuevamente la educación. Horrores han hecho. A la CONAIE le ha dado la educación bilingüe y nuevamente la han convertido en la peor educación para los más pobres. Pues. Precisamente por eso fue la ruptura con Pachacuti. Cuando evaluamos, estaba en sus manos de anteriores gobiernos ilegalmente la educación bilingüe. Cuando evaluamos era peor. Dijimos, no, esto tiene que retomarlo el Ministerio de Educación. Se abrieron. Bueno, váyanse. Eso le llama autoritarismo.
Hablemos con pruebas. Yo soy el autoritario, dictador, porque le gané todas las elecciones en 10 años. Pero ¿cuál es la realidad? Que en un solo día este gobierno alcahuete, y alcahueteado por cierta prensa, un moreno hecho ladino, ¿no? Pero un tipo de una perversidad enorme, ¿no? En un solo día, en octubre del 2019, botó más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. Esa es la realidad. Nos dicen autoritarios, dictadores. ¿Cuándo usted recuerda que tuvo algún problema para inscribirse en Lazo, Gutiérrez, todos los que nos insultaban, para ser candidato? Mire la odisea para escribir el binomio de la esperanza. Mire los problemas, la vergüenza con Álvaro Noboa, la destitución de los consejeros. Pero nosotros éramos los autoritarios y los dictadores. Hablemos con pruebas. Lo que pasa es que había gobierno, había liderazgo. No nos sometíamos a los banqueros, no nos sometíamos a los periodicazos del Universo, del Comercio. Le aseguro que si le daba frecuencia de por vida, le regalaba publicidad, tal vez me hubieran aplaudido, apoyado, pero sería vender mi conciencia. No nos sometíamos a Teleamazonas, no nos sometíamos a Ecoavisa, no nos sometíamos a Ecotel con un tipo como Ramiro Cueva, condenado a cada 2 años por mentiroso. Revisa el video que hizo, es un burdo montaje, pero nadie revisa nada. Entonces, como actuamos en función del bien común, autoritario. Mire ahora lo que tenemos por haber mentido tanto al país. Ahora sí tenemos un verdadero gobierno autoritario, pero para reprimir a la gente. Nosotros tenemos liderazgo para ustedes, para Loja, para el bien común. Economista, otro de los temas en los cuales ha estado inmerso la crítica ha sido de que la Unión Nacional de Educadores, la FEWE y la FESE acusaban de traición, que luego de haber apoyado el ingreso a la presidencia de la República, usted le traicionó a estas organizaciones sociales. ¿Por qué le traicioné? ¿Dónde está? Pero digamos, o sea, deme prueba para poder contestar la pregunta. Primero, las tres son del MPD, ¿no? FESE, FEWE, UNE, MPD, le llaman las organizaciones fraternas. Yo el MPD siempre he tenido mucho cuidado, porque he visto su doble moral, he visto su violencia, he visto que no le importa el país. Por ejemplo, ellos manejan la Universidad Técnica de Cotopaxi, debe ser de las peores del país, pero lo deja el gobierno, le dio como botín eso, que no le interesa a la gente, no le interesa su supuesto representado. Esa gente, no, para mí realmente no tiene ninguna cabida, porque veo su falsedad. Nunca me ha gustado la forma de ser del MPD. Violentos, demagogos, funcionales a la derecha, es el partido más conservador de este país. Se opone a cualquier cambio todo el tiempo, a no ser de que le den espacio de poder, ¿no? ¿Dónde está la traición? ¿Me puede explicar? Ahí está el tema de haber perdido el tema jurídico, la Unión Nacional de Educadores, pues eso era lo que reclamaban. O sea, traicionar porque esa podredumbre finalmente fue controlada, o querían que sigan los paros cada inicio de clase, 2 meses de paro, quema de llanta, el deterioro de nuestra educación. Queríamos que siguiera eso. Entonces, no, hubiera sido traicionar a nuestros jóvenes, como le decía, a las grandes mayorías. Yo siempre estaré con las grandes mayorías, no unos cuantos tirapiedras que asustaban a los anteriores gobiernos y a nosotros nunca nos lograron asustar. Economista, en su cálculo político, ¿cree usted que el haber ingresado, la posibilidad de que hubiese ingresado Álvaro Noboa, le ayudaba mucho al triunfo de la Unión por la Esperanza, en vista de que quitaba la mayoría de votos, se lo iban a dividir los votos, especialmente los grupos de la derecha, con Guillermo Lasso? Probablemente ingrese Álvaro Noboa, tiene medidas cautelares de Naciones Unidas, aunque puede responder al Consejo Nacional Electoral. Este juez Ángel Torres, totalmente vendido, primero era de Lasso, pero se vende al mejor postor ahora de Noboa, destituye a 4 consejeros a un mes de las elecciones. ¡Qué horror! Cómo han destrozado la patria. Pero en todo caso, mire, esto es una jugada desesperada del gobierno. Si entra Noboa, sería el candidato del gobierno, porque la encuesta del gobierno le da que ganamos una sola vuelta. Si entra Noboa, destroza a Lasso, le quita unos 13 puntos a Lasso, lo pone en 4º lugar a Lasso, de acuerdo a nuestras encuestas. Pero obviamente nos quita un poco a todos los candidatos. Al que menos le quita a Andrés Arauz, 2-3 puntos. A Yacu le quita un poco más, pero aleja la probabilidad de ganar en una sola vuelta. O sea, están desesperados para forzar una segunda vuelta y todos unirse. Y la entrada de Noboa ayuda a eso. Pero en general, al que destroce es a Lasso. Y en asamblea nos conviene, porque fracciona aún más el voto de la derecha, y con el método de cocientes, que también hicieron trampa ahí. Antes había el método de Hong, que lo utiliza prácticamente toda América Latina. Para tener los 2 primeros asambleístas, tiene que darle 2 a 1 al que le sigue.
40-20, 40% a 20%. Ahora tiene que ganarle 3-1. No. Si le gana 40% a 14%, el segundo asambleísta parece que sacó 14%. Con eso han dispersado los escaños en la asamblea para que nadie tenga mayoría, para no poder revertir todo lo que han hecho y para pedir más, pues, por cada voto. Si antes pedían un hospital, van a pedir 3 hospitales, estos sinvergüenza. ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía ante tanta trampa? Con más ganas todito uno, con más ganas, contundentemente lograr, con el nuevo método incluso, una mayoría en la asamblea. Pero como le decía, con estos métodos, no solo es importante cuánto obtiene usted, 40%, sino cuánto obtiene el otro. Entonces, si se dispersa más ese voto, nos conviene, y obviamente la entrada de Noboa dispersa el voto de la derecha. Siempre quedará algo en el papel con usted, economista Correa. El tiempo vuela y, bueno, no nos deja mucho tiempo ya. A las 8:50 el pacto, a las 7:50 era el convenio que habíamos quedado con sus colaboradores. Usted tiene que inmediatamente otras entrevistas, pero finalmente que el mensaje suyo para la población ecuatoriana, ya hay momentos que la campaña arrancó, y ojalá el tema de la promesa, que si hay que corregir los errores que se haya cometido, economista. Bueno, agradecer esta entrevista y me ha dado mucho gusto hablar con Celica. No sé por qué, cuando pienso en Celica, sí sé por qué, pienso en monjitas, porque yo trabajé en Zumbagua con las monjas lauritas y había una monja, una madrecita que era de Celica y conversamos mucho con ella. No sé si me está escuchando, un inmenso abrazo, buenos recuerdos. Pero en todo caso, qué gusto me va a hablar con toda Loja. Mire, siempre un mensaje de esperanza. Son momentos muy duros, no hay que subestimarlos. No esperen de mí mentiras, pero siempre optimismo, siempre solución. Y la verdad es que estamos en la peor crisis de la historia del país. Para ponerla en perspectiva, en el año 99, tremenda crisis. Los mayores de 40 años se acuerdan de esa crisis. En 99, migración, incautación de depósitos, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer alrededor del 11%, el doble. Así de grave es la crisis. La próxima elección es de vida o muerte. No es de correístas y anticorreístas. Los anticorreístas, ¿cuánto daño les ha hecho el odio? ¿Cuánto daño cierta prensa en Loja inculcó en el corazón de ciertos lojanos? ¿Por qué odian a Correa? Por hacer hospitales, carreteras. Ah, que Correa es corrupto. ¿Ustedes creen que si fuera corrupto me tendrían que condenar por influjo psíquico? Está siempre con seriedad. Les ofrecemos hacer una comisión de la verdad, ¿no? Con los mejores juristas del mundo. Y verán que los presos serán estos sinvergüenzas. Entonces, ¿y el odio cuánto daño nos ha hecho? No se trata de correísta, anticorreísta. No se trata de izquierda, derecha. Se trata del amarillo, azul y rojo. Nos jugamos la vida como Estado para no entrar en la categoría de Estado fallido. Porque el próximo gobierno va a recibir ruinas. No podemos aventurarnos estos que nos dicen que van a exportar el agua, que nunca pagan impuestos, o banqueros que han cogobernado con Moreno a profundizar estas políticas nefastas. Tenemos que volver a estas políticas que tanto beneficio y bienestar nos dieron. Es tan sencillo como esto. Piensen cuándo vivía mejor, lojanos queridos. En esta tragedia actual, durante los 10 años de nuestro gobierno, que con muchos problemas avanzábamos día a día. Había prosperidad, justicia, dignidad, presencia del mundo a nivel internacional. Ahora somos la burla a nivel planetario por el Julian Assange, por la justicia, la situación en que se encuentra, por el entreguismo hacia los Estados Unidos, por las bases en el archipiélago de Colón, en las Islas Galápagos. Pregúntense cuándo vivía mejor. Si era antes del 2007 al 2017, el próximo 7 de febrero, por ti, por tu familia, por Loja, por la patria, por el futuro, todito listas uno. Que tengan un maravilloso 2021, año 2021, pero eso dependerá mucho de las decisiones que tomemos. No podemos equivocarnos. Juntos recuperaremos el futuro. Un abrazo, Loja querida, y muchas gracias por esta entrevista. Así es, muchísimas gracias. El contacto directo con el economista economista Rafael Correa Delgado. Había una inquietud desde la ciudadanía acerca de que alguna experiencia que haya tenido con el tema de la llegada a Celica, dice, cuando usted llegó, dice, no fue recibido por la autoridad principal. No recuerdo, es que no fui solo una vez, fui varias veces, pero ¿por quién? Por el alcalde. Hay alcaldes que no entienden lo que es democracia, ¿no? Que debemos respetarnos si somos fruto de la decisión popular. Entonces me caiga bien, me caiga mal, sea de mi línea, no sea de la línea, hay que tratarlo con el respeto que merece toda autoridad elegida democráticamente y toda persona por su dignidad intrínseca de ser humano. Pero hay gente que no entiende eso. Cree que pensar diferente es ser enemigo y hay que destruir al enemigo. No hay que destruir
los argumentos, no hay que rebatir las ideas, no hay que destruir a la persona. Eso es signo de mediocridad también. Pero bueno, economista, es parte del proceso de desarrollo, queridos compañeros. La mayoría de los mensajes, si no son todos, aplauden y apoyan la candidatura de Andrés Arauz y lógicamente están apoyando al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Gracias Loja y gracias a Dios, ¿no? Porque después de 4 años de difamación, de persecución, ¿cómo tenemos el apoyo popular ahí? Casi intacto. Así que solo me quedan palabras de gratitud. Jamás le fallaremos, jamás hemos fallado, jamás le fallaremos. Juntos recuperaremos el futuro, queridos compañeros. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista a los medios pequeños. Ya es tiempo también que otros candidatos a la presidencia de la República le paren bola a los medios de comunicación del sector rural de cada una de las provincias de este país llamado Ecuador. Muy agradecido, economista. Gracias a usted, don Carlos. Un abrazo y mucha suerte. Feliz año. Feliz año, gracias. Vamos a la pausa publicitaria. Al regresar estaremos también con otro invitado hablando de salud, hablando del COVID-19 y la vacuna que podría